Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de los Miércoles de Bienestar. Soy Jorgelina Durán, gerente de Salud y Bienestar de Humanos Seguros, y junto a Víctor Luna, coach de Bienestar de Integra, le damos la bienvenida a otro episodio. Gracias, Jorgelina. Bienvenidos y bienvenidas a un miércoles de bienestar de Humanos Seguros. Y en el día de hoy recibimos a alguien de la casa. Estamos muy emocionados porque vamos a conversar con Catherine Calderón, quien es médico de profesión y docente universitaria. Y con ella, pues vamos a conversar sobre un tema que es muy emocionante para nosotros los padres, pero a la vez es un poco preocupante, que es el regreso a clases. Y bueno, este momento pues despierta emociones encontradas, porque si bien es cierto que los chicos y las chicas regresan y se entusiasman mucho por el tema, también es cierto que junto con él vienen las enfermedades típicas de este tema del regreso a clases, de algunas afecciones que normalmente impactan a los niños y también impactan a nosotros los adultos. Gracias, Catherine, por estar aquí, por estar en los miércoles de bienestar de Humanos Seguros. Contentísima de estar con ustedes y contentísima de compartir este tema tan emocionante y lleno de muchas aristas que vamos a desarrollar hoy. Sí. Bueno, darte la bienvenida nuevamente y agradecerte que estés acompañándonos en este espacio. Y como decía Víctor, no solamente es la preocupación de que vuelven los tapones, sí, de que hay que comprar los útiles, que la mochila, que el uniforme, que las reuniones de padres, pero a eso también le sumamos, como tú bien decías, algunas enfermedades que aparecen en esta época del año. Y me gustaría saber, Catherine, ¿a qué pueden enfrentarse los padres en esta época? Así es. Realmente cuando comenzamos el inicio de clases es muy típico tener muchas enfermedades, sobre todo las del sistema respiratorio superior. Ahí hablamos de resfriado común, sobre todo ahí hablamos de gripes. Es muy típico y muy frecuente que comencemos a ver otra vez estas virosis que son frecuentes usualmente al inicio y a final de año, pero que veamos un pequeño pico elevarse pues con el retorno a clases. Además de eso, no se nos pueden olvidar cosas bien que ocurren muy frecuentemente, por ejemplo, las gastroenteritis, las diarreas, sea porque los niños quizás no se lavan las manos en el colegio, o sea por algunos alimentos, porque comparten, a veces por viajes. ¿Cómo no olvidarnos de algunas infecciones y enfermedades de la piel? Ahí podemos mencionar, por ejemplo, los moluscos contagiosos, las verrugas, mano, pie, boca, algo muy frecuente y que vemos, yo creo que cada vez que los niños entran a campamentos, y también cuando entran a clases son los piojos, los famosos piojos, ahí lo vemos bastante. Y realmente es un dolor de cabeza para los padres, para los maestros, porque muchas veces los niños tienen que ausentarse de las clases por estas razones. Y muchas veces los niños también y los padres tienen que faltar pues al trabajo, tienen que faltar a sus actividades diarias y rompe bastante con el día a día y con la rutina que tanto costó quizás a los padres establecer una vez llegamos al colegio nuevamente. Así es. Wow. Nuestra querida Ampicilina 500. Quisiera saber, Catherine, ¿qué medidas podemos tomar nosotros los padres para proteger a nuestros hijos de este tipo de enfermedades estacionales? ¿Hay algún, y es una segunda pregunta que añado, ¿hay algún examen preventivo que le podamos hacer, alguna analítica previo al periodo escolar que sería conveniente que incorporemos en nuestra rutina al momento del inicio de este periodo escolar? Exacto. Mira, realmente en eso de evitar los síntomas y evitar las enfermedades, tenemos ya que reforzar un poquito la rutina de la higiene con los niños. Muchas de estas enfermedades pues son transmisibles, significa que se pueden pues transmitir, valga la redundancia, muy fácil entre los niños. Entonces hay que trabajar la parte de la higiene, reforzar el lavado de manos. Incluso en algunos niños que pudieran ir con algunos síntomas leves a la escuela, pues algunos se plantean el uso de la mascarilla, pues si es adecuado para ciertas edades. También el lavado de manos, que si utilizar gel de alcohol y también, ¿por qué no reforzar pues las medidas para tener un sistema inmune reforzado? O sea, comer bien, nutrirse de manera adecuada, hacer ejercicios y actividad física, hidratarse de manera correcta, dormir adecuadamente, que eso ayuda muchísimo al sistema inmune. Y respecto a la otra pregunta, Víctor, de si hay algunas analíticas que me pudieran ayudar a detectar. Mira, ese es un tema realmente un poquito complejo, pero de manera súper rápida te cuento. No hay una analítica para yo detectar si mi niño va a ser más propenso a tener alguna enfermedad o alguna infección.
o a detectar si mi niño pues tiene algunas enfermedades. Todo va a depender de los factores de riesgo. Por ejemplo, niños que sean asmáticos, hay pruebas que se le pueden hacer, como por ejemplo pruebas de alergias, que usualmente tienen mayor riesgo de tener algunas alergias, y eso quizás pueda a mí ubicarme como padre, como madre, en qué cosas pudiera evitar para, por ejemplo, no tener tantos eventos de rinitis alérgica. Y todo también va a depender de si un niño, por ejemplo, me hace muchos resfriados al año, se me enferma mucho de amigdalitis, quizás no necesariamente una analítica de manera preventiva, sino un chequeo con el pediatra para verificar cómo anda ese sistema de defensa y entonces a partir de ahí tomar las medidas adecuadas. Si hubiese esa analítica mágica de detectar, pues yo fuera la primera en recomendarla a todos. Y realmente es un trabajo un poquito más complejo que hay que hacer de mano con el pediatra, siempre tomando en cuenta la historia familiar y la historia personal de ese niño. Y considerando y sobre esa misma base, Catherine, aprovechando pues este espacio, quisiera saber con qué frecuencia se le debe hacer este tipo de seguimiento o de estudio a los niños de manera habitual, o sea, una vez por año, ¿los recomiendas? ¿Cómo lo podemos manejar? Porque, por ejemplo, te pongo el caso de mi hija. Mi hija llegó un momento en el que yo iba donde la pediatra todos los meses porque ella tenía la gripe del mes. O sea, era en la misma semana. Y lo inoculaba a ustedes. Sí, también, por supuesto. Entonces, pero ya llegó un momento en el que fueron esparciéndose los episodios y ya está un poquito más controlado. Sin embargo, nos quedó como que el tema como que pendiente de ver con qué tanta frecuencia debemos hacer esos seguimientos médicos. Realmente la periodicidad, como te comentaba, va a depender mucho del niño y de sus factores de riesgo. No es lo mismo un niño que tenga diabetes, que sea obeso, que tenga obesidad, que quizás tenga algún problemita respiratorio, que haya nacido con alguna patología de base. Eso me va a obligar necesariamente a que los chequeos sean pues cada vez más, pues no sean tan espaciados, que sean un poquito más frecuentes que quizás un niño típico y que aparentemente está sano. Entonces, por lo general, los niños se llevan al pediatra 1 o 2 veces al año. Eso usualmente para los niños más grandes. Obviamente para los niños más pequeños, los preescolares, pues se requiere una visita un poquito más periódica con el pediatra. Y ya los niños que tienen ciertas patologías, pues que necesitan ese chequeo rutinario, pues usualmente cada 2 a 3 meses es recomendable llevarlos. Ocurre mucho, así como estábamos hablando al inicio, que cuando ellos se enferman más en estas temporadas, pues hay que llevarlos más al médico. Usualmente eso va a depender mucho de lo que el niño tenga. Casi siempre los padres saben manejar bien una fiebrecita, un resfriado común, que si no se complica, pues pasa y ya no se complica y ya no necesito llevarlo. Pero obviamente, si tiene algunos otros síntomas, lo ideal es llevarlo. Ahora, la periodicidad va a depender, eso mismo, de los síntomas, de si el niño tiene alguna patología previa que amerite, entonces un seguimiento más continuo y más cercano, y de realmente el padre, porque el niño no se gobierna, el padre realmente es el que decide llevarlo al pediatra. Entonces, tanto como sea necesario y que el padre se sienta seguro de que el niño está siendo explorado y está siendo pues llevado como él entiende que tiene que ser llevado. Entonces, todo va a depender mucho del caso, pero como de manera general, niños más grandes, digamos adolescentes, por lo menos 2 o 3 veces al año. Niños más pequeñitos deberían ser llevados de 3 a 4 veces al año, porque recordemos que hay un esquema de vacunación que hay que cumplir. Hay también algunos chequeos que se tienen que hacer, hitos que tienen que ir cumpliéndose con el desarrollo, que son muy necesarios verificarlos y evaluarlos. Por ejemplo, la vista, que si está escuchando bien, que si el habla se está desarrollando bien, que si el niño tiene algún problema de aprendizaje. Si nos quedamos, qué sé yo, con 1 o 2 veces al año y ya, porque eso es lo que estableció y lo que se dijo, que escuché por ahí, entonces el niño se va a quedar corto. Entonces, conversarlo con el pediatra y de acuerdo al rango de edad, entonces se decide más o menos cuántas veces al año. Aquí el kit sería no normalizar síntomas. No, eso es una gripecita, eso es una fiebre, sino que ponerle ojo como tal. Exactamente. Tú mencionaste algo que me llamó mucho la atención y es el tema de la vacunación. En esta época del año, ¿existe algún tipo de vacuna que se pueda poner a los niños? ¿Y qué vacunas se recomendaría a los niños de 3 años en adelante? Exacto, mira, realmente en estas épocas que ya vamos a entrar a clases, así como una vacuna tal no hay, pero en dependencia de la edad, tú sabes que hay
un tipo de vacunaciones que tenemos que establecer. Nosotros aquí en República Dominicana, vía Salud Pública, se tiene el programa ampliado de inmunización, que son las vacunas que debe cumplir un niño y un adolescente antes de llegar a los 18 años. Entre los 3 y 16 años tocan unos refuerzos de tétanos, de tuberculosis, tocan unos refuerzos de difteria, tocan refuerzos de sarampión, varicela, rubeola, y adicionalmente en algunos otros esquemas, por ejemplo el esquema norteamericano incluye ahí la vacuna de la influenza, que por lo general acá en Dominicana se coloca en diciembre o en esos meses ya un poquito más fríos. También se coloca en el esquema norteamericano la de la meningococcemia, que no está incluida en el programa ampliado de inmunización, pero muchos pediatras de manera, digamos, habitual lo recomiendan, y también se recomiendan a partir de los 9 años la vacuna contra el papiloma humano, tanto en niños como en niñas. Tengo que hacer ese aclarando porque muchos piensan que solamente es en niñas, pero también los varones deben colocársela. Entonces, hay que verificar que el esquema esté completo. Para regresar a clases, sí, casi todas las escuelas y colegios piden que el esquema esté actualizado, tenga por lo menos lo básico. Entonces hay que chequear eso, desempolvar esa tarjeta de vacunación, ver qué le falta a mi niño y acudir a un puesto de vacunación a reforzarlo en dependencia de lo que su pediatra le haya recomendado. Tenerla digital, porque a veces cuando tú tienes que aplicar la vacuna, no sabes dónde dejaste la tarjeta. Así es. No, y a medida que van creciendo también, uno se va como que despreocupando, vamos a decir, y se aleja un poco del tema del seguimiento y la recurrencia de las vacunas. O sea que sí es algo que definitivamente debemos tomar en cuenta. Y Catherine, siguiendo con el tema de la prevención, para asegurar la salud integral de los niños, ¿qué recomendación en general, y haciendo como un resumen para pasar a otro tema, les darías a los padres en este caso? Bueno, en general, hay que modelar mucho con los niños y con los adolescentes. Son unas esponjas. Todo lo que el padre, madre y las figuras de autoridad hagan, los niños lo van a imitar indudablemente. Entonces, si el niño lo que ve es del padre que se cuida, pues se va a cuidar. Entonces, modelar ese tipo de acciones. Si yo quiero que mi niño se lave las manos, tengo que no solamente enseñarle, sino ver que se lave las manos. Realmente que antes de yo ir a comer, el niño vea que yo me lave la mano, y eso va a venir automático. Sí. Entonces, tratar de inculcar a los niños también comer adecuadamente, comer suficientes frutas, vegetales, hidratarse, y eso lo hacemos con el mismo ejemplo. También tratar de inculcarle comer a las horas que debe comer, tratar de evitar esos alimentos que nos gustan tanto a todos, pero que no son tan saludables. También de que si, por ejemplo, van a ir, qué sé yo, a un campamento, van a ir fuera, cómo cuidarse, cómo lavarse las manos después de hacer sus necesidades. Y también con el mismo esquema de vacunación lo estamos cuidando bastante. Reforzarle también lo de que vayan a dormirse a la hora que tienen que dormirse, lo de que se hidraten adecuadamente, que hagan actividad física. Todas esas cosas son, digamos, adyacentes y están un poquito aparte. Uno se queda como pensando a veces, bueno, pero que quizás eso no es tan necesario, pero todas esas pequeñas acciones que los niños van aprendiendo ayudan a que tengan un mejor sistema inmune. Entonces, todas esas pequeñitas cosas que podemos modelarles, enseñarles y que ellos vayan aprendiendo y practicando, realmente tienen un impacto. Y el niño se va a enfermar muchísimo menos. Se va a enfermar, claro que sí, porque tienen que desarrollar su sistema inmune y también porque se exponen demasiado, pero se va a enfermar un poquito menos durante el año. Y son las cosas que normalmente aquí venimos promoviendo. El estilo de vida saludable, el bienestar en sentido general, o sea que estamos como que bastante alineados con lo que propiciamos desde los miércoles de bienestar. Que costaría menos si lo aprendemos desde niño, incorporarlo ya cuando seamos adultos. Exacto. Y algo muy importante, antes de pasar al siguiente tema, hay mucho resurgimiento de enfermedades crónicas no transmisibles. O sea, ahí hablamos de obesidad, diabetes, en adultos sobre todo. Pero en niños, como estamos comenzando a verlo un poquito más. Y en Estados Unidos y en países un poquito más desarrollados, ya esto es un tema del cual se está hablando bastante. Y en República Dominicana también estamos hablando un poquito de obesidad, de diabetes, inclusive de uso de elementos relacionados al tabaco y también no relacionados al tabaco, y dígase el cigarrillo electrónico, dígase la juca. Entonces, como padres, sobre todo padres de adolescentes y niños que van transicionando hacia la adolescencia, tenemos que tener un ojito avisor sobre esa parte, inculcarle mucho el estilo de vida para evitar que sean adultos que no tengan salud y que sean adultos que sean enfermos, porque realmente un niño sano probablemente se vaya a convertir en un adulto sano. Bueno, pues sigamos en esa misma línea de conversación y hablemos un poquito de alimentación.
¿Qué tipo de alimentos esenciales estos niños que están en etapa escolar podríamos nosotros recomendarle a los padres? Especialmente a nivel del desayuno, el almuerzo, que a veces le coge lo tarde, no desayunan, o sea, ¿qué sería lo adecuado? Exacto. Ustedes saben que antes se utilizaba mucho la pirámide de alimentación, ya eso se cambió, eso se modificó, se utiliza un plato. El platito realmente es un poquito más sencillo de utilizar y tener como esa guía visual de qué debería una persona comer, incluyendo un niño. Entonces, básicamente se habla de 5 grandes grupos. Ahí hablamos de los granos. Ustedes saben que dentro de los granos incluimos todo lo que sean legumbres, arroz, habichuelas también, las lentejas, los guandules. Ahí incluimos las proteínas que deberían ser variadas, o sea, no solamente comer pollo todos los días o comer res, pero deberíamos de vez en cuando incluir quizás un pescadito, quizás algunas proteínas incluso que sean no animales, vegetales. Ahí también incluimos las frutas y las verduras, que dentro de las frutas y los vegetales, dentro de los vegetales deberíamos incluir colores. Los niños también son muy atraídos hacia los colores, y dentro de las frutas incluir frutas variadas. Y una recomendación que se hace mucho, sobre todo para nosotros que tenemos tanta fruta diferente en el año, es aprovechar la estacionalidad. O sea, si ahora hay mango, vamos a comer mango. Y si ahora hay aguacate, vamos a incluir un poquito de aguacate, que eso realmente nunca está de más. Y para tener una dieta saludable no hay que, contrario a la creencia popular, hacer una inversión exagerada. Es saber qué utilizar y qué comprar. Y también los lácteos, realmente hay un tema ahí con las intolerancias y las alergias, siempre y cuando la persona pueda comer lácteos, y el niño también se podrían incluir, especialmente que sean bajos en grasa y que sean altos en calcio, y si pueden ser reforzados en vitamina D, estoy pidiendo un poco, pero si puede ser reforzado en vitamina D, pues muchísimo mejor, porque hay muchos alimentos que incluyen eso. Entonces, incluir un poquito de variedad. Para las mañanas, por ejemplo, un desayuno que se puede hacer que no es tan trabajoso y es rápido, es, por ejemplo, una avena. Una avena la puedo hacer el día anterior, la pongo a enfriar y en la mañana se lo puedo dar al niño con un poquito de fruta, por ejemplo. Entonces, igualmente, las mismas frutas, los mismos vegetales, un revoltillo de huevo que le incluyo ahí también, por ejemplo, pimientos de varios colores. Ahí estoy añadiendo, pues, la parte de las proteínas, pero estoy añadiendo también un poquito de verduras. Entonces, estoy añadiendo varios alimentos a la vez que van a ayudar a que el niño, pues entonces, aparte de la variedad que va a comer, pues entonces lo haga de manera saludable. Que se nutra. Que se nutra, exactamente. Excelente. Y, Catherine, tengo que hacerte esta pregunta. Sí, porque, ¿verdad? Nosotros que somos padres de una niña de alimentación selectiva, por no decir la palabra en buen dominicano, hasta para mí, que soy coach de bienestar, es un reto el entregarle variedad en la merienda de mi hija. ¿Qué tú recomiendas que se utilice para la lonchera? Sobre todo para estos colegios que piden más de una opción. Exacto. Por ejemplo, a mi hija yo le mando 3 y 4 meriendas, por ejemplo, y paso trabajo. ¿Qué tú recomiendas en ese caso? Mira, realmente hay muchas recomendaciones para los picky eaters, que son esos niños que son selectivos al comer, y realmente hay que comenzar desde lo sencillo. Muchas veces como padre uno se desespera, o sea, uno se desespera porque uno dice, pero ven acá, este muchacho no quiere comer de nada, un mañoso. Entonces, es un tema. O sea, yo no tengo hijos, pero me ha tocado trabajar mucho con niños, y ese tema de la alimentación también siempre viene a relucir. Sí. Claro que sí. Entonces, una de las recomendaciones que se dan es comenzar a trabajar con el mismo niño, o sea, involucrar al niño con los alimentos primero que le gustan, y obviamente que sean lo más saludables posibles. ¿Cuál es el tema con muchos niños? Que realmente a ninguno casi nos enseñan a comer bien cuando somos pequeñitos. Entonces es un tema porque uno le transmite a los hijos lo que uno sabe. Entonces a veces el niño llega pues a esa etapa escolar sin buenos hábitos, y lo que come papita, lo que come chucherías, entonces muchas veces es difícil despegarlo. Y ojo, y yo imagino que eso tú lo sabes, Víctor, como coach. Uno nunca comienza esos cambios así como cortando de raíz. Siempre hay que ser gradual. Paso a paso. Exacto, y hacerlo pasito a pasito. Entonces, quizá el niño lo que te come una papita, pero ok, está bien, tú le pones su papita, su galletita, que no son las más saludables, pero vamos a incluirle algo saludable. Vamos a incluir una frutita, vamos a incluirle un fruto seco si no es alérgico. Vamos a incluirle una barrita con un quesito, con lácteos, vamos a incluirle un yogur. Y
por ejemplo, cuando lo llevemos al supermercado, un ejercicio que puede ser, claro, para un día que estés relajado, que no vaya a hacer la compra grande, es llevar al niño y decirle, vamos a elegir tu merienda y decirle, mira, estas son las opciones. Y le presentan 3, 4 opciones. Obviamente el niño se va a ir por lo más brillante, lo más bonito, lo que más le guste, pero hacerlo parte, que él sienta que él mismo está haciendo, como que se empodere de su comida. La otra parte es llevarlo a la cocina y ayudarle, o sea, claro, de acuerdo a su edad y con los utensilios que pueda manejar, decirle, mira, vamos a hacer el desayuno de mañana, vamos a cortar esta frutita, o ayúdame a elegir qué tú quieres la uva, tú quieres la fresa, tú quieres el guineo, y hacerlo así. Lo otro también es tratar de presentarle dentro de lo posible una merienda que sea bonita, que sea agradable, que a ellos les guste ver. Los niños son mucho de cómo se ve. Visual. Y muy visuales. Nosotros los adultos también, pero los niños son más visuales que todo. Y no significa que haya que levantarse a las 4 de la mañana a prepararle todos sus desayunos de Pinterest y de TikTok y de Instagram, que se ven bellísimos, que son de personas que quizás no trabajan de manera convencional y están en la casa. No es nada de eso. Es que si le vamos a poner quizá una avena, no tirársela, ponerle, qué sé yo, 2 ojitos con 2 guineítos y una boquita con una manzanita y ya. No tenemos que comprar nada de eso demasiado fancy si no nos gusta, demasiado rebuscado. Solamente es tener en cuenta de hacerlo como divertido y atractivo, y eso realmente al niño le va a gustar. Sí. Incluirle alimentos que le gusten con alimentos que quizás no sean tanto de su agrado, pero uno se lo puede esconder. Uno se lo puede como que disimular y disfrazarlo. Y algo muy importante es que para lo que él se va a llevar para el colegio, evitar que sean alimentos nuevos. Que ese quizás un errorcito que muchos cometen, que yo quiero que el muchacho coma molondrón, le voy a llevar molondrón todos los días. No, realmente quizás hacerlo en la hora de la cena diaria, donde pueda ver a mamá y a papá comiéndose ese molondrón o ese alimento que le quieran incluir, y no ponérselo de manera diaria. Entonces, ya cuando el niño se acostumbre, entonces en ese momento ya le podemos ir incluyendo un poquito de ese alimento al cual se vaya acostumbrando. Sí, yo leí algo que me pareció súper interesante, y es que a un picky eater, o sea, un niño que de alimentación selectiva, le toma de 10 a 20 veces probar ese alimento para que él te diga si le gusta. Entonces, imagínese 10 a 20 veces al lonchera que la deja y no se la come, que es un gasto para el padre, que es una frustración para él. Entonces, por eso es mejor esos alimentos nuevos incluirlos en el almuerzo, en la cena, en alguna comida que ellos puedan ver y ser modelado, y que el niño comience entonces a ver esos hábitos nuevos, esas comidas nuevas, ya siendo parte de su día a día. Yo creo que involucrarlo definitivamente es una excelente recomendación, porque ellos se sienten parte y se sienten también comprometidos con comerse lo que ellos eligieron para su merienda de ese día. Totalmente. Y ahí podemos quizás alternarlo. Mira, te voy a poner la fruta, ¿y qué tú quieres que te ponga? ¿El sándwich o la galletita? Pero si te pongo la galletita, te tengo que poner un poco más de fruta. O sea, como que negociar y hacer que el niño pues también seleccione sus propios alimentos. Yo siento que lo haces también pues hacerlo divertido, vamos a decir, y que se compromete a comerse lo que él llevó. Es correcto. Yo creo que por ahí entiendo que nos podemos hacer. Claro que sí. La voy a ocupar, claro. Catherine, y estos niños selectivos, me encanta el término, porque en otra época yo hubiera dicho mañoso. ¿Cómo nosotros podemos, a nivel de suplementación, existe algo que podamos brindarle para poder complementar quizá esa falta de nutrientes que ellos pueden ingerir? Exacto, mira, es una excelente pregunta, Jorgelina, porque realmente es una preocupación de muchos padres. Muchos padres realmente se frustran porque el niño no está comiendo y dice, cónchale, pero quizá un multivitamínico me vaya a resolver. Ese es un tema que hay que hablarlo muy, pero muy de la mano con el pediatra. Y la razón es la siguiente. Los suplementos, los multivitamínicos, los medicamentos en general deben ser, pues, colocados y administrados por un personal de la salud, porque van a ser en dependencia de lo que el niño vaya a necesitar y cualquier persona en general. Pero si el niño está deficiente en hierro, entonces tengo que poner un suplemento a base de hierro. Si está deficiente, por ejemplo, en vitamina D o en cualquier otra cosa, tengo que encargarme de saber primero qué es y saber qué voy a suplementar. Entonces, es una pregunta un poquito compleja porque no hay un modelo que le sirva a todo el mundo. Y muchas veces dar esas recomendaciones lo que hace que uno peca
de que la gente, en vez de quizás irse por el camino más difícil que trabaja con el niño, diga, pues yo le voy a dar uno de esas vitaminas que venden ahí en la farmacia y ya el niño se va a ir bien y ya voy a suplir lo que él no está comiendo durante el día. Entonces, ahí es trabajar con el pediatra para ver qué es lo que el niño necesita. Muy interesante. La verdad es que es importante que esa recomendación quede bastante clara, de Exacto. que primero es hacer un esfuerzo para que el niño coma los alimentos y demás, y la suplementación de la mano de un especialista. Exacto. Muchas gracias, Catherine. Siempre. Sí, porque la verdad es que nosotros como padres también quizás le atribuimos al multivitamínico que compramos en el supermercado o en la farmacia todas las propiedades milagrosas que tiene el multivitamínico y nos olvidamos quizás de la alimentación. Entonces le damos literalmente lo que quieran comer atento al multivitamínico y la verdad es que Exacto. pecaríamos de falta de responsabilidad si no nos cuidamos también y nos Exacto. cuidamos a nuestros niños en ese Además, los alimentos tienen algunos microelementos o algunos oligoelementos que no siempre los multivitamínicos tienen. La mayoría se cuida de tenerlos, pero no todos. Además, cuando incorporamos variedad e incorporamos diferentes alimentos, pues estamos ayudando a un tema que se habla muchísimo ahora, que es el microbioma, o sea, a ayudar a esas bacterias buenas, positivas, que viven en nuestro intestino, a que, pues, se mantengan bien, y realmente se ha demostrado que tener un buen microbioma saludable, con buena cantidad y buena variedad de esas bacterias buenas que viven ahí, ayuda a que la persona, el niño, la persona se enferme menos y ayuda realmente también al desarrollo del niño. O sea, que también comer, o sea, la acción de comer y de comer físicamente en un suplemento tiene muchísimo otro beneficio que muchas veces no recibimos en términos de la suplementación. Definitivamente. Y Catherine, una pregunta más. Tú habías hablado anteriormente del tema de la mascarilla, del tema del gel de manos, y me surge la pregunta de cómo podemos nosotros empoderar a nuestros niños al momento del retorno a clases, porque nosotros podemos hacer quizás hasta un punto, pero también ellos, y a medida que van creciendo, son más responsables de cuidar de su salud. Exacto. ¿Cómo podemos empoderarlos para que también ellos sean partícipes de cuidarse ellos mismos y de proteger su propia salud una vez no están con nosotros? Exacto. Pues lo que hablamos del modelado es esencial. O sea, tengo que, como padre, como tutor, como figura que está cercana a ese niño, ese adolescente, pues entonces modelarle los comportamientos que a mí me gustaría que él o ella emulara, sea con lavado de manos, enseñarle qué es antes, después de comer, antes de ir al baño, también después de ir al baño, qué es por ejemplo, después de que he jugado, después de que le he puesto la mano a la tierra. Entonces, que por ejemplo, si llego a la casa, que no sea simplemente a coger el celular y a ver televisión, que el niño vea, mamá, papá fue al baño y se lavaron la mano o se bañaron. Ese tipo de cosas. También enseñarle que ellos tienen una voz, realmente que el cuidado depende de sus padres en un momento, pero como bien tú decías, Víctor, también depende de ellos. Enseñarlos a ser un poquito más independientes. Enseñarles también algunas estrategias como mencionábamos ahorita con el lavado de manos, con el uso de gel, enseñarle por ejemplo a tenerlos en la misma mochilita, enseñarle cuándo usarlo, cómo usarlos, con el mismo cubrebocas o la misma mascarilla, a utilizarlo también, establecer metas y por qué no, de vez en cuando quizás darle un premio por su comportamiento, por cómo lo han hecho, o sea, su comportamiento a la hora de llevar estas medidas. Y realmente cuando los niños ven y también cuando ellos conviven en un entorno, sea en la escuela, sea en la casa, donde se refuercen estas medidas de higiene, pues entonces ellos lo van a hacer. Quizás valga la pena una de esas reuniones de padres, que yo sé que a muchos no les gusta ir, hablar sobre esos temas, sobre cómo los profesores pueden ayudar, cómo el colegio puede ayudar a que realmente esos comportamientos sean, sea la norma y también que los niños en la mayoría lo puedan hacer, porque a veces yo lo inculco en mi hijo, pero quizás el amiguito no lo hace y ellos dicen, bueno, eso no es necesario porque fulanito no lo hace, pero si lo hacemos como una norma y lo hacemos divertido y lo hacemos enseñándole al niño cuál es el beneficio que ellos van a tener, pues entonces yo creo que los niños son muy inteligentes, ellos lo hacen y los adolescentes también. Definitivamente, yo estoy seguro que sí. Y también que ellos sepan, por ejemplo, que si hay cómo se transmiten las enfermedades. Exacto. Que si mi amiguito tiene gripe o está estornudando, cómo tienen que taparse Exactamente. con el codo y demás. Yo siento que eso también
también aportaría. Exacto, y hay muchos recursos realmente que se pusieron muy de moda con COVID, de mismos organismos internacionales que uno puede buscar para saber cómo entrarle a un niño con esos temas que a veces son como tan densos para explicarlos y que involucran muchas cosas que ellos no pueden ver. Entonces, con esos recursos, hasta por redes sociales, uno puede buscarlos, por plataformas de video, ponerle videos también, eso también ayuda bastante. Los mismos muñequitos, hay muñequitos que están realmente orientados a esa parte, y ver cómo el niño, qué le gusta al niño hacer, o sea, le gusta jugar, le gustan los deportes, que yo le entro por ahí, le gusta ver televisión, le gusta los videos, le entro por ahí. Entonces quizás adecuar el mensaje al niño y utilizar esos medios que ellos pues emplean para entonces traducir el mensaje y que realmente les llegue en el lenguaje que ellos entienden. Así es. Importante. Así es. Katherine, y hablando un poquito, ya que mencionamos COVID y demás y todo lo que vino de ahí con el tema de la salud mental, sí, ¿cómo nosotros podemos identificar en los niños alguna señal de acoso infantil, de bullying, ahora que están entrando de nuevo al colegio? Exacto, y esa es una gran pregunta porque realmente casi todos los especialistas que tienen que atender niños eventualmente se van a chocar con eso, y como padres pues ni se diga. Pues realmente las señales a veces varían un poquito entre grupo de edad, entre si es preescolar, escolar o adolescente, pero en general un niño que te venga marcado, que te venga con heridas, que te venga con rasguños, que te venga con mordidas, que el niño no puede explicar, o que cuando te lo intenta explicar como que uno lo vea medio ambivalente, medio con secreto, que no quiere decir nada, hay que sospechar que puede estar siendo víctima de bullying, de acoso. Un niño que también quizás si le damos dinero para la merienda, te pida más dinero, o sea, como que de pronto, y no tengo una razón para explicarlo, o se inventa una excusa y usted se dé cuenta que está mintiendo. Un niño que no quiere ir a la escuela, que exprese miedo, que en el recreo el profesor o los compañeros te digan que se está quedando al lado del profesor. Es un niño que probablemente está está siendo víctima de acoso. Con los adolescentes hay que tener un especial cuidado, y es porque ellos, como utilizan celulares, muchos tabletas o dispositivos de redes sociales, muchos tienen cuentas en redes sociales, y el acoso no solamente puede venir de manera física, sino también por las redes sociales. Entonces, un niño o un adolescente que también, por ejemplo, en el caso de los adolescentes se ve un poquito más esto, que tenga un humor muy ambivalente, que de pronto quizá era un niño muy contento y lo vea un poquito más triste, más sombrío, más irritable, porque no todos los niños van a expresar la tristeza de la misma manera, que lo vea más frustrado, que no quiera hacer actividades de la vida diaria, que si antes le gustaba quizá el fútbol o que le gustaba jugar y ya no quiere hacer eso. Cualquier cosa, cualquier cambio que uno vea que salga mucho de la conducta convencional de ese niño o ese adolescente, que no esté disfrutando las actividades que antes solía disfrutar, y que cuando uno hable con ellos o le pregunte cómo te fue hoy, como que uno lo note con un ánimo que no es el adecuado y el típico, y que sobre todo persista a lo largo del tiempo, ahí tengo que sospechar de que puede estar siendo víctima de bullying o de acoso. Es una realidad que nos toca vivir definitivamente. Y en ese mismo orden, Katherine, y complementando la pregunta de Jorgelina, tú sabes que las clases generan ansiedad en sentido general, y conectando con el tema de la salud mental, yo quiero verificar si tú tienes algún consejo para los padres respecto de cómo reducir o cómo manejar el tema de la ansiedad en los niños, porque sobre todo con los adolescentes, mientras más grandes nos vamos haciendo, más situaciones a nivel de temas con las notas, este tema del bullying, o sea, hay muchos temas que generan pues mucha ansiedad en los jóvenes y en los niños, y esto pues me gustaría saber si tienes algún consejo para poder mitigar esta situación. Exacto. Mira, realmente es una excelente pregunta. Y aunque este es un campo quizás que roza más con el de salud mental, los psicólogos y psiquiatras o los mismos especialistas, los mismos coaches, realmente en medicina uno tiene que lidiar con estas situaciones, y a veces, por ejemplo, no le toca a unos pacientitos que uno tiene que hacer un rapport más profundo, y uno también va aprendiendo algunas técnicas sobre cómo lidiar con estos tipos de niños y de adolescentes. Una de las estrategias que más me ha gustado, que aprendí hace un tiempecito, es hacer preguntas abiertas. Realmente no es lo mismo, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste hoy? A hacer una pregunta quizás un poquito más dirigida y que sea abierta. ¿Qué fue lo que tú hiciste hoy que más te gustó? Tu día. Exacto. Aparte de, o sea, pues, ¿cómo fue tu día? Bien, mal, y ya. O sea, ahí se acabó la conversación. Mira, ¿y te encontraste algo difícil hoy?
¿Con quién tú jugaste? ¿Qué hiciste hoy en el almuerzo? Sobre todo para un niño pequeño. ¿Con quién tú comiste? ¿Y qué comiste? Y se compartieron la comida. ¿Y qué llevó fulanito? Hacer esas preguntas así. Y poquito a poquito como que ir estableciendo esa confianza. Con los adolescentes, por ejemplo, es hacer esas preguntas. ¿Qué se te hizo difícil hacer hoy? ¿O qué se te hizo fácil? ¿Y cómo te está yendo en tal materia? Y cuéntame de ese trabajo que te dejaron y lo pudiste hacer. ¿Y la exposición que te tocó? ¿Cómo lo hiciste? Eso obviamente, para eso hay que ir construyendo la confianza con el niño, con el adolescente, porque si uno le llega a un adolescente con esa pregunta de que ¿qué fue lo más retante, lo más retador que hiciste hoy? Te va a decir como que nada. O sea, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué tú tienes? Y si uno le va quizás a un niño con quien uno no tenga esa confianza de que ¿con quién tú comiste hoy? Se va a quedar como que con Joselito. Entonces como que quizás los niños y los adolescentes, cuando uno no ha establecido esa confianza, no se sienten en ese como que no sé, no te sienten como una persona segura para pues confesarte esas cosas que le generan ansiedad. Entonces hacer esas preguntas. Luego de que pues hagan esas preguntas y sobre todo cuando sean niños o adolescentes que confiesen una situación de bullying o que te lo confíen, escucharlos sin juzgar, de manera abierta y estar lo más calmado posible, porque yo sé que quizás la reacción que uno tenga como padre o como tutor no sea la más saludable. Entonces, cuando uno esté listo para tener esa conversación, o sea, uno como adulto, entonces tenerla en ese momento. En algo que aprecian mucho los niños y los adolescentes es cuando los padres, los tutores se involucran con ellos. Cuando tú le dices, mira, yo te voy a ayudar con esa parte. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué tú sientes que yo te pudiera ayudar? ¿Tú crees que haciendo tal cosa tú te sentirías mejor? ¿Tú crees que si yo voy al colegio y hablo con una profesora te sentirías mejor? Obviamente, ahí como padre ya usted decide lo que va a hacer, porque no todo lo que el niño o adolescente diga es ley. Pero hacerle sentir que usted se va a involucrar con su caso. Sí. Decirle y reforzar sus sentimientos, o sea, validarlos, porque es una situación muy estresante, muy frustrante, sobre todo cuando hay esa ansiedad por las notas o esa ansiedad por cualquier situación que pudiera estar presentando. Yo sé que tú te sientes mal, o mira, yo en tu lugar me sentiría así. Me imagino que eso te dio mucho miedo cuando tuviste que hacer eso. Me imagino que te sentiste muy tenso en esa exposición, pero me imagino que también lo hiciste muy bien. Cosas así para que ellos se sientan que están siendo escuchados. Sí. Y a veces utilizar las mismas palabras que ellos utilizan cuando te están contando algo también funciona bastante bien. Si el niño te mencionó que tuvo que hacer una exposición en sociales sobre la restauración, ¿y qué tú aprendiste sobre la restauración? ¿Y te sentiste bien? ¿Y cómo tú crees que tú lo hiciste? ¿Y tú crees que los otros compañeros tuyos aprendieron de la restauración? Algo así. Entonces, utilizar su misma palabra, utilizar sus mismos sentimientos para validarlos. Y por último, no quedarse de manos cruzadas. Tratar de trabajar con ellos. Muchas veces es llevarlos a una consulta de salud mental con un psicólogo, con un psiquiatra. Muchas veces es hablar con el psicólogo, el psicólogo más bien de ese colegio. Muchas veces hablar con el maestro, muchas veces hablar con el director, pero que el niño te vea o el adolescente te vea involucrado, te vea que tú estás comprometido realmente a su desarrollo, a su bienestar emocional. Yo creo que con esas pequeñas acciones, que a veces para uno como adulto son como pequeñitas, para un niño que está creciendo y se está desarrollando, que está construyendo su confianza en sí mismo y que está aprendiendo a ser independiente, creo que eso vale más que $1,000,000 que le regalara en ese momento. Realmente vale muchísimo. Definitivamente, así es. Yo creo que es así. Señores, el tiempo aquí vuela. Así es. No me gustaría cerrar el espacio sin agradecerte que estés aquí con nosotros y todo lo que hemos conversado para mí ha sido sumamente enriquecedor. No me gustaría irme sin que tú dieras un consejo final para todas las personas que nos vean, que vean este episodio sobre lo tratado en el día de hoy. Yo creo que quizás la mejor recomendación sería trabaje de la mano con su niño, con su adolescente, conózcalo. A veces se oye como muy obvio que hay que conocer al niño, al adolescente, pero vamos a involucrarnos en sus vidas, saber qué les gusta, qué no, cuál es esa personalidad de ese niño. No va a ser una copia de su papá, de su mamá, de su tutor, es una persona independiente. Y cuando usted sea su aliado, no necesariamente su amigo, su aliado, porque usted va a ser siempre su figura de autoridad, vamos a poder descubrir muchísimas estrategias y herramientas para poder asistirles en la salud física y emocional. Porque quizás para un niño, y eso es algo que yo veo todos los días en la consulta, los niños que realmente se muestran un poquito más abiertos a los médicos, obviamente un niño que ha ido mucho al médico no le gusta nunca ir al médico, pero los niños que
se muestran un poquito más abiertos. Son los niños que confían en sus padres. Que cuando el papá lo ve y le dice, no te preocupes, mi hijo, todo va a estar bien. Yo estoy aquí contigo. El niño se queda tranquilo automáticamente. Entonces, mira cómo una cosa tan sencilla aparentemente hace que lo podamos llevar al pediatra, de que le podamos poner una vacuna, de que podamos involucrarnos en sus vidas. Y eso mismo se va a traducir a la salud mental. Y eso mismo se va a traducir a sus hábitos. Y el niño, cuando te vea como una figura, no solamente de autoridad, pero también una figura segura, va a sentirse que cuando tú le das una recomendación va a ser para su bien. Sí. Amén de que la adolescencia es un tiempo sumamente difícil, pero el niño va a saber que tú estás ahí para su bien. Entonces, quizás esa es mi recomendación. Más que ponga los ejercicios, más que coma bien, más que se hidrate bien, involúcrese con su hijo, que esa realmente es la mejor inversión que podemos hacer en nuestro futuro. Así es, definitivamente. Definitivamente. Bueno, Katherine, muchísimas gracias. No sé si tú quieres agregar algo más, Víctor. Yo la verdad es que también me voy por la misma línea de Katherine. Involucrarse es la mejor alternativa. O sea, estar presente en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestras hijas, es lo mejor que podemos hacer porque al final del día son unos años los que tenemos que estar, vamos a decir, que sacrificados. Y ni siquiera es un sacrificio, es un esfuerzo que de pronto podemos, vamos a hacer que vamos a ver los frutos. Son unos años escolares. Son unos añitos que se van súper rápido. O sea, mi hija nació ayer y ya tiene 9 y casi tiene 18 sin verlo. Entonces, seamos parte de la vida de nuestros hijos. Preocupémonos por el bienestar de los hijos y estemos presentes en cada una de las decisiones y en cada una de las etapas de los niños. Sobre todo entendiendo que nos necesita de una manera distinta en cada etapa de la vida. Cuando es pequeño nos necesita de una manera. Pero cuando es adolescente nos necesita de otra. Entonces, tener la visión de saber cuándo hacer estos cambios en la mecánica y en la relación es vital para poder mantener la confianza que Katherine menciona respecto de nuestro hijo y nuestra relación con él. O sea que involucrarnos en cada etapa es el mejor consejo que yo le puedo dar a todos los padres que nos están viendo. Excelente, excelente. Bueno, Katherine, muchísimas gracias por tu tiempo y tu conocimiento. Nada, decir también que recuerda que el bienestar es una decisión que empieza contigo. Y que nos busquen en YouTube como Humanos Seguros para que vean este y los otros miércoles de bienestar que quedan por venir. Hasta la próxima y nos vemos en un próximo episodio de los miércoles de bienestar de Humanos Seguros.